Amables televidentes, regresamos a Giro en U, la ciudad vive en la U, recordándoles que estamos aquí con nuestro invitado especial, el doctor Afranio Rodríguez Rosero, secretario de Planeación del municipio de Pasto, conversando sobre el tema de la distinción que recibió a nivel nacional el Plan de Desarrollo de esta administración local. Doctor Afranio, el señor alcalde, y usted ya nos lo decía, se comprometió con unos pactos ciudadanos, ¿no? Que fue una cosa interesante, que no fueron promesas de campaña, ¿no? ni digamos, como se dice, ¿no? de politiquería, sino que hicieron unos acuerdos. ¿De qué manera esos acuerdos se han reflejado en el plan de desarrollo? Mire, cada pacto es un componente del plan, un componente estructurante del plan. Sí, o sea, un ejemplo. No fue que el programa de gobierno, un documento bonito de campaña y el plan por otro lado, no, es determinante. Pero denos un ejemplo, doctor. Bueno, un pacto y cómo se refleja en el plan. El pacto con la naturaleza. Ya. ¿No? El pacto con la naturaleza. Que es un nuevo pacto, ¿no? Alcalde, nuevo pacto. Donde se habló de unas propuestas de campaña, pero que de todas maneras son propuestas políticas, y eso fue lo que la gente eligió. Entonces, nosotros teníamos que coger esa base de ese pacto que la gente apoyó y lo teníamos que transversalizar con la metodología del DNP, más la metodología que nosotros, pues yo siempre insistiré en los nombres de Raúl Quijano y Carlos Ayala, que han sido los mentores de la metodología. Oye, a Raúl lo conocemos porque también fue director de planeación de la Universidad de Nariño. Mire, no, el hombre tiene bastante experiencia y conocimiento. Entonces, era transversalizar esa propuesta política con unos elementos de tipo técnico y metodológico. Entonces, por ejemplo, el DNP está hablando de la dimensión, una dimensión envolvente, le llaman ellos, y se llama crecimiento verde. Ya. Entonces, todo eso se vuelve un ropaje para este pacto. Entonces, ya para llevarlo a la realidad, se empieza a trabajar unos programas, unos proyectos, lógicamente, con sus objetivos, sus indicadores, pero entonces, allí en esa ruta especializada se dice, bueno, en este pacto no solamente está gestión ambiental, allí también va planeación, allí también va EMAS, allí también va Epopasto, bueno. En fin. Pero una ventaja cuando se habla de unos pactos ciudadanos, por eso, porque es que un pacto con uno mismo pues no es pacto, no es un compromiso, claro. Pero ya con la ciudadanía se vuelve pacto y aquí estamos nosotros en el esfuerzo, porque todo esto se ha ido dando, todo esto se ha ido construyendo colectivamente, van surgiendo cosas y a veces le ponemos el nombre o la ubicación para que quede en el plan, pero todo ha sido de construcción colectiva. Entonces, mire cómo de aquí, para que sea realmente pacto, nosotros nos apoyamos con las comunidades. ¿Cómo vamos a ejecutar esto? ¿Cómo nos apoyamos en las comunidades? No estamos hablando solamente de la Junta de Acción Comunal, sino de otros actores, llámense fundaciones, asociaciones, diferentes actores. La juventud ha tenido interés grande en esto. Decir y se lo ha escuchado. Entonces, queremos dar el paso hacia la gestión participativa, o sea, no solo planificación participativa, sino gestión participativa, que esa es la verdadera gobernanza, que tanto se habla también en la gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? Pues gobernanza es gobernar con todos, no solo la gobernabilidad que le tiene allí lo vertical de la institucionalidad, entendiendo presidente, ministros, parlamentarios, alcaldes, gobernadores, concejales en una línea, y como tiene esa buena relación, tiene gobernabilidad, no hay crisis. Pero acá la gobernanza es cómo permitir que los demás actores, la sociedad civil, también se comprometen en la ejecución de ese plan. Y ¿no? Por favor, porque estaríamos pasando de esa etapa de que generalmente a veces digamos, se ha manifestado, que es la P de pedir, la P de problemas, y allá el alcalde que verá pues, de dónde nos soluciona, ¿no? Sí, y es como un poco también de hacerles participar también en la gestión para llevar a la realidad de este plan. Claro, de eso se trata, y lógicamente una comunidad que está participando en la ejecución es una comunidad que también ayuda a controlar, a vigilar, control social, y hacer que los dineritos alcancen para más. Y que se inviertan donde deben invertirse y cómo deben invertirse. Que se inviertan correctamente, pero que también al apoyarse en la comunidad se espera que alcance para más. Bueno, pero tocando ese tema y hablando de que se alcance para más, doctor Afranio, a veces también las promesas, los pactos son muy bonitos, pero yo quisiera que hablemos sobre el plan plurianual de inversiones. ¿Por qué? Porque, pues, lógicamente, y perdónenme la crudeza, un plan de esos también se hace con plata, con dinero. Sí. Cuéntenos sobre eso. En eso fuimos muy cuidadosos, porque uno podía generar una expectativa grandísima. Claro. Nosotros dijimos,
el plan plurianual tiene que estar soportado en un presupuesto real, que es el que sabemos que con el que se va a contar y el que sabemos que se va a ejecutar. Sí, ¿Qué más corresponde a temas misionales, a políticas públicas de orden nacional, que es inexorable el cumplimiento? O sea, se cumple o se cumple. Sí. Entonces, todo eso había que garantizarlo en un presupuesto, más lógicamente los gastos de funcionamiento y otras cosas que son inherentes a lo propio de la administración. Del devenir, pues, administrativo. Entonces, ese presupuesto bordea los 2 billones. 2 billones. 2 billones de Sí, pesos. pero eso es real. Eso es real. Pero hay proyectos grandes, ¿no? que el señor alcalde también los planteó en campaña. ¿Y cuáles son esos proyectos? Bueno, estamos hablando, por ejemplo, al comienzo, bueno, se acogía un tema que venía ya en el POT establecido y es algo que se lo viene soñando desde hace décadas, que es el Parque Lineal del Río Pasto. Qué bueno. Hoy por hoy, cuando ya hemos iniciado unos estudios y diseños en una parte de este río, lo acuñamos con los asesores de Findeter y todo, ya el nombre de río de alta montaña por todas las características. Dijeron, no, este sí es un verdadero río de alta montaña, que sería el primer proyecto en el país y de pronto en el mundo, porque generalmente se hace en valles. Bueno, pero a esa clase ustedes han denominado proyectos estratégicos. Proyectos estratégicos, ¿por qué estratégicos? Uno, por el tamaño de ellos, son megaproyectos, sí, claro. Y otro porque requieren de una gestión en todo sentido muy especial. Entonces usted no la puede meter en un plan, claro, porque no se va a exponer, porque un plan como es medible, sí, señor, entonces usted no va a exponer allí una expectativa, es decir, pongámosle eso se nos va tanto, ¿no? Porque la dimensión del proyecto requiere estudios, diseños, incluso ir por etapas. Por etapas, claro. Y lógicamente toda la financiación es una incertidumbre, que uno sabe la ruta por donde se lo sabe, dónde golpear puertas, pero todo es una posibilidad. Sí, depende mucho también de la voluntad política. Entonces, la norma permite que se les llame estratégicos, entonces tenemos el río de alta montaña, ya vamos llamando así, tenemos plan parcial Ecotezcual, plan parcial Aranda, tenemos la renovación total de Potrerillo. El mercado de es una renovación. La plataforma logística, que es algo que también ya viene del POT. O sea, de la mayoría de estos proyectos se han estado haciendo en el POT y en los POTs anteriores. Es algo estratégico para la ciudad, ¿no? Cuya solución o ejecución siempre se ha venido aplazando porque son difíciles de ejecutar y nosotros tenemos el reto, pues, al menos de iniciarlos. Sí. Sí, claro. Otro proyecto que no tiene que ver con construcciones, tiene que ver con el bajo peso al nacer. Es una propuesta que ha insistido la doctora Estela Cepeda. Entonces, claro, es un proyecto muy estratégico. Porque mire, ¿de qué nos sirve infraestructura? ¿De qué nos sirven tantas cosas que a veces las vemos y son bonitas si tenemos una sociedad mal alimentada? Porque este tema del bajo peso al nacer tiene que ver con la atención, ¿no?, que hay que prestarle a la madre, a la mujer gestante. Y el desarrollo al final, ¿no? Porque el niño que nace con bajo peso, ¿no?, que viene desde la alimentación, como usted dice, de la nutrición de la madre, con una buena atención en salud, pero si no se hace, repercute en el aprendizaje, en la talla, en el desarrollo de él, para toda la vida de ese niño. Para toda la vida, pero mire algo que me comentaba la doctora Estela Cepeda. Ella dice, el cuerpo, lógicamente, cuando después ya lo alimentas, puede recuperar y crecer y de pronto recupera la estatura normal. Pero el cerebro no. El cerebro claro, no alcanza ese nivel de desarrollo posterior, entonces se corre el riesgo de que se quede en el nivel primario del aprendizaje. ¿Qué es el nivel primario? El instintivo. Entonces serán posibles personas adultas que no tienen capacidad de razonar, de comprender, de amar, sino que se quedan profundizar, ¿no?, en ese desarrollo cognitivo y ese desarrollo intelectual, ¿no?, que tanto se necesita. Claro. Y es tan real eso, amables televidentes, que en el diagnóstico que ustedes desarrollaron algo que a mí me asombró, que de cada 100 niños que se matricularon hace 12 años al nivel de preescolar, en la actualidad solo 47 están en el grado 11. Imagínense. ¿Qué pasa allí en una ciudad capital como esta? Claro, que hay que sumarle otros factores. No, lógicamente, pero imagínense la deserción que también tiene mucho que ver allí, sobre todo en el grado 9, ¿no?, que es donde se presenta la mayoría. Pero también cómo es la diferencia entre la permanencia en el sector urbano y el sector rural.
que tiene que ver también mucho con esa parte. Pero allí, doctora Afranio, perdóneme, antes de pasar a otro tema, me lleva a tocar otro proyecto estratégico, y es la educación. claro, La educación, es decir, todo, o sea, la mayor parte del esfuerzo de esta administración apostándole a la educación. Alrededor de 100,000 millones se le va a invertir a la educación. Entonces esperamos que eso sea el inicio, porque no vamos a solucionar todo, pero sí el inicio de toda una dinámica, de una política pública que esté también como la paz, por encima del bien y del mal, por encima de cualquier diferencia, pero apostémosle a una sociedad educada. Y allí sí ya estaremos vislumbrando un verdadero futuro para todos. doctor Afranio, permíteme hacer una pregunta ya casi personal, ¿no? Usted ha sido varias veces concejal, usted ha sido varias veces diputado, o sea, en la Asamblea del Departamento de Nariño. Esta vez está en lo ejecutivo. ¿Cómo se ha sentido? Porque a veces uno desde la parte de, digamos, del control político, como es el consejo, como es la asamblea, pues uno exige, va y llama y los llama a cuentas, a que rindan cuentas, venga, ríndame cuenta, qué se ha hecho en esto, qué se ha hecho en otro. Bueno, ahora está desde la otra orilla. ¿Cómo se ha sentido? Bueno, no, muy bien. La verdad, sí he estado en cargos de elección popular y yo dije, bueno, nosotros somos carisma, pasión, si se quiere, emoción para convencer, para luchar por las convicciones que uno está defendiendo, por las propuestas políticas. Y además políticas. lo ha seguido el voto de opinión. Entonces, pero yo he dicho, o en ese ejercicio como concejal, proyecto que llega, proyecto que yo lo estudio, investigo, analizo, preguntas respetuosas, pero también con mucho fondo. Igual como diputado, el ejercicio de control político razonable, justo, lógico, no ir allí a poner contra la pared funcionario para ver qué me dan, no. Entonces, todo eso, yo ya lo conocía. Incluso el doctor Navarro me ofreció a mí la Secretaría de Gobierno, pero yo ya estaba elegido como diputado. Dije, no, pues esto sería traicionar al pueblo que confía en mí y decirle me voy. Igual el doctor Raúl Delgado me ofreció la Secretaría de Gobierno. Entonces, era porque ya miraban que uno, sí, primera vez que lo comento, pero ya guardado. La anécdota del doctor Navarro fue que era preciso la fecha de mi cumpleaños cuando me dijo, pero él no lo sabía. Le digo, mire. Bueno, entonces felicitando a la administración local, felicitándolo a usted, a su equipo de trabajo, vamos a despedir este programa, no sin antes decirles que entonces nuestro plan de desarrollo ha sido conseguido en esa categoría como el mejor del país, por encima de Cali, de Medellín, que fueron los finalistas. Y a ustedes, amables televidentes, decirles que pues desde ya empieza ese control social a la ejecución de ese plan y agradecerles por acompañarnos en Giro en U, la ciudad vive en la U. Los esperamos en el próximo programa con otro tema de mayor interés para todos. Muchas gracias, muy amables.